Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de nuestro podcast Corazón Inquieto. El día de hoy vamos a seguir profundizando en los distintos momentos formativos de nuestros acompañamientos que hacemos como agustinos aquí en Chile. Te quiero invitar desde ya porque desde el próximo año, bueno, si estás escuchando esto de 2025, en el año 2026, desde abril, vamos a tener nuestro primer encuentro vocacional. Entonces, te quiero invitar para que nos contactes, para que puedas tener un acercamiento con nosotros, porque siempre hacemos acompañamientos desde antes. Entonces, aprovecha esta instancia para escribirnos, para poder ponerte en contacto con nosotros y a través de estos videos o estos audios, si estás escuchando a través de podcast, puedas conocernos un poco más. El día de hoy vamos a tener una conversación con un hermano que está viviendo una etapa especial en su vida. Un hermano que está en los primeros momentos de la formación. Un hermano que nos ha venido a visitar también de tierras lejanas, hermosas, paradisíacas. Les quiero presentar al hermano Josué. Bienvenido, hermano. Muchas gracias por aceptar esta invitación y te quiero dar la bienvenida a este espacio de Corazón Inquieto. Hola, Padre. Muchas gracias por este espacio, por este momento. Es un gusto estar acá con usted. Bueno, después de ver todos los otros capítulos que han sido súper buenos, es un honor estar acá con usted. Voy a aprovechar entonces de hacerte un cuestionario sobre los capítulos anteriores. No, mentira. Oye, yo decía que vienes de tierras lejanas. Cuéntanos, ¿de dónde vienes? Claro, bueno, yo soy de Costa Rica, específicamente de la provincia de San José, del cantón de Pérez Celedón. Le mandamos un saludo. Entonces, sí, un saludo para todos de Costa Rica que nos van a ver, me imagino que sí. A mi familia, especialmente a mis amigos, a mis amigas, y que Dios los bendiga. Eso. ¿Cuánto tiempo estás acá en Este Chile? es mi tercer año acá en Chile. Tercer año acá en Chile. Claro. Oye, y llegas acá a este espacio formativo, ¿no? Nosotros tenemos distintos espacios de formación, ¿no? El primero, que podría llamarlo espacio previo, que es estos momentos de encuentros vocacionales a los que estamos haciendo invitación el día de hoy. Luego viene la primera etapa, que es el prenoviciado. Después el noviciado, el momento después de la profesión simple, que son varios años. Tú estás en esta etapa entonces, la primera, del prenoviciado. Y llegas acá con nosotros. ¿Qué te hace, qué te hizo optar por la vida consagrada, hermano Josué? ¿Cómo nos pudieras acompañar contándonos tal vez ese primer momento que fue como una experiencia inicial donde Dios irrumpió tu vida y dijiste, bueno, quiero consagrar mi vida a Dios? Bueno, es un camino un poquito largo, pero bueno, mi familia siempre ha sido muy católica, desde mis abuelos, mis padres. Siempre fui criado en un lugar católico, luego crecí, lo típico que uno va al colegio, luego entré a la universidad y eso uno se aleja un poco, mucho, en mi caso. Entonces luego tuve un acercamiento otra vez de nuevo a la iglesia por medio de una tía, a la que quiero mucho. ¿Cómo se llama tu tía? Mi tía Esther. La tía Esther. Entonces luego empecé a perseverar en la iglesia un poco más, específicamente en un grupo de jóvenes de la Renovación Juvenil que se llama Dulce Corazón de María, que también les mando un saludo. Y entonces a partir de ahí conocí grandes amigos, amigas, especialmente unas amigas que hasta el día de hoy tenemos un gran vínculo muy profundo, que me acompañan mucho en oración. Y entonces yo en este perseverar, en este camino pastoral que hacía, como que empecé. Antes yo no oraba absolutamente nada. Así que alguien una vez me dijo, ¿has orado por tu vocación? Para que Dios quiere con tu vida. Y yo, ni cuenta me había dado que uno oraba por su vocación. Sí, claro. Y entonces, bueno, empecé como un poco en la misa, más a orar más por mi vocación. Como digo, hacía mucho trabajo pastoral ahí, en el grupo, en la parroquia. Y luego empecé como a sentir como eso, como una inquietud, como que algo, a pesar de que yo era muy feliz en mi carrera, en lo que hacía, como que algo como que arruñaba ahí a la puerta, como que tocaba ahí, como, ay, como que pasa.
Y entonces yo, ay, pero eso no tiene que ser nada de vocación, nada que, no hay que ver eso. Y entonces como que yo trataba como de negarme un poco de eso. Igual seguí orando, pero fue tanto hasta como que ya no podía más. Y entonces luego hablé con el obispo de mi diócesis, que es religioso, bueno, en ese momento era un obispo religioso, y entonces él fue donde me remitió a los frailes agustinos. Y ahí fue como que empezó como ese caminar, digamos, de verdad, que de apasionarme por la vida consagrada, que para la gente de mi parroquia era como una novedad porque no teníamos ningún ejemplo nada de religiosos, digamos. ¿Era una parroquia diocesana? Una parroquia diocesana, que es la parroquia catedral. Perfecto. Entonces la gente, pero religioso, sí, es que yo me siento como que es como más la vida como en comunidad, no va más a la vida individual que la vida diocesana. Pero también fue como un dilema en su tiempo. Me imagino, ¿no? Con mi párroco y toda la cuestión. Pero eso fue como que también seguí luchando por eso y gracias a Dios, bueno, empecé y traté de descubrir, profundizar, que se hacía más fuerte, esto que sentía como eso, como que me hacía falta. Y la primera vez que pisé un convento agustiniano, fue como que algo fue muy fuerte en mí, digamos, como que wow, esto es como que lo que estaba buscando. Fue una sensación muy fuerte, digamos. Podríamos decir que tal vez sentiste yo soy de aquí, yo pertenezco acá. Exactamente como lo que has encontrado, como lo que estabas buscando es esto. Y entonces porque me sentí sumamente, creo que todo como una adrenalina, como una felicidad entre nervios, entre emoción, entre felicidad, ¿y ahora qué va a pasar? Todo eso. Porque tú nos contabas que estabas estudiando en la universidad, ¿no? Exactamente. ¿Qué estabas estudiando en la universidad? Yo estudié música en la universidad, en el conservatorio, en el Instituto Nacional de Música, la Sinfónica Nacional de Costa Rica. Estudié ahí en el conservatorio, tocaba en la Orquesta Sinfónica Juvenil, también tocaba como músico extra de la Orquesta Sinfónica Nacional. Ah, mira. En otros. O sea que no estamos hablando de estudios de profesor de música, sino que ya estudios que son de conservaduría. De conservatorio. Exactamente, en conservatorio. Entonces pude participar en varias estancias internacionales también con la música y eso, y entonces fue como muy bonito. Oye, ¿nos podrías cantar? No, mentira. ¿También instrumentos? Exactamente, yo estudié el oboe, especialmente. ¿Cuál es el oboe? El oboe es un instrumento de la orquesta que pertenece a la familia Vientos Madera. ¿Sí? Bueno, para que la gente entienda más o menos, es parecido al clarinete porque la gente relaciona más. Pero es más largo. Sí, es un poquito más delgadito y más cortito. Ya. Es negro, con llaves plateadas. Y eso. Luego podremos buscarlo por ahí. Búsquelo en internet. Exactamente. Sí. Después vamos a hacer otro podcast sobre instrumentos musicales y otras cosas. Oye, llevándote a este momento, ¿no? Ya, estamos en ese espacio donde tú dijiste, bueno, este es mi lugar. Ahora tú ingresaste a la comunidad nuestra de los agustinos de Chile y ya llevas 3 años, nos dijiste, ¿no? ¿Cómo podrías describir, si tuvieras que contarle a alguien, de qué se trata esta primera etapa del prenoviciado? ¿Qué es? Exacto, bueno, en el prenoviciado entonces lo que hacemos es que nos integramos, nos incorporamos a una comunidad de frailes devotos solemnes para empezar a vivir lo que es la vida agustiniana. Entonces, desde el caminar, desde cómo rezar, desde los primeros cimientos de la vida comunitaria, viendo el ejemplo de los hermanos, en cómo se debe vivir comunitariamente, en cuál va desarrollándose el carisma, los pilares de la orden. Son como los primeros pasos, digamos. Es como empezar, como aprender cómo vive la comunidad, cómo se empieza a consolidar la comunidad. Entonces, en esa etapa del prenoviciado es eso, es como un pequeño andar, como cuando un niño empieza como a caminar, ¿verdad? Empieza a observar, empieza a aprender del testimonio de los hermanos, de cómo vivir con otras personas, cómo es integrarse con otras personas que inclusive son muy diferentes a nosotros. Somos criados en hogares diferentes, de distintas culturas, de distintos temperamentos, y cómo podemos consolidar y cómo podemos integrar eso en los cimientos de la vida comunitaria. Eso es
prácticamente el prenoviciado. Es como un aprendizaje que empieza uno, como empezar a caminar, como empezar a andar, como empezar a estrechar ese tipo de relaciones y sobre todo de vivir en comunidad. ¿Y ha sido muy difícil para ti empezar a andar, empezar a aprender a caminar? A veces lo difícil también muchas veces es la lucha con uno mismo. Desde cuando yo tal vez estaba afuera y que tal vez se hacía lo que yo quisiera, digamos, lo que yo diga es lo que vale. Pero, sin embargo, en la comunidad tenemos que estar en un consenso con los hermanos. Ya no se hace lo que yo quiera, sino que entramos en un diálogo. ¿Qué es lo que es importante para el hermano? Ay, mira, eso también al hermano le gusta. Me gusta a mí, también le gusta al hermano, pero tal vez a otro no. ¿Y cómo vamos consolidando esto? Eso a veces lo que uno puede decir es como también morir un poco a tu orgullo, a veces a tu soberbia y sobre todo empezar como a allanar la tierra para que el Señor empiece a cultivar algo nuevo, a construir algo nuevo. Entonces ese morir a uno, morir a mi orgullo, morir a mi soberbia, morir a lo que es lo que yo digo. Entonces a veces es complicado porque somos humanos, ¿verdad? Es complicado, pero luego se va enraizando y construyendo algo muy bonito. Podríamos decir, o tal vez no, que estas primeras etapas, entonces uno se tiene que dejar de lado y tiene que tener una obediencia irrestricta, una obediencia que sea siempre ciega a los hermanos, al formador, ya que tuvimos la entrevista pasada al hermano formador, el hermano Gonzalo. No, lo más hermoso sobre todo de la comunidad es como tú puedes encontrar una libertad. No es una obediencia ciega, sino que siempre también es importante lo que pienses, en cómo vas creciendo, en cómo se consolida ese pensamiento, en cómo también tu formador te escucha, te va comprendiendo, cómo mi opinión también es importante. No es como que ya yo me anulo como persona, no, porque eso es totalmente, inclusive anti-evangélico, digamos, ¿verdad? Sino que es cómo consolidamos desde nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestros dones, nuestros carismas, lo que sabemos y cómo lo ponemos en conjunto para empezar a construir la comunidad. Aquí los hermanos, por ejemplo, en la casa tienen muchos carismas, tienen muchos dones y cada uno somos sumamente diferentes. Entonces, desde uno que es más académico, uno un poco más matemático, otro que somos más en la parte del arte. Entonces, todo eso que tenemos, entonces eso es lo que hace crecer la comunidad. Como que ponemos nuestros dones en común y es lo que hace luego florecer lo que es la comunidad. Pero siempre tenemos nuestras opiniones y todo, ¿verdad? No es como una anulación, ¿no? Y sobre estas riquezas que se van encontrando en la comunidad y que también vas encontrando en ti mismo, ¿cuáles han sido una o varias como sorpresas, ¿no? O regalos que has tenido en estos 3 años donde tal vez has podido conocer algo nuevo de Dios o algo nuevo de ti? ¿Has tenido esas experiencias? Sí, sobre todo he podido acrecentar una certeza de que Dios siempre, bueno, me sostiene o no sostiene. A pesar de que a veces nos sentimos mal, a veces pasamos cosas que a veces nos sentimos solos, o a veces tenemos problemas, inclusive en la lejanía tal vez a veces hay problemas de la familia. Pero lo que he podido aprender en este camino, en todas las certezas, es que el Señor nunca, pero nunca nos suelta. Es una mano que siempre nos sostiene. Yo a ese Señor, ¿qué hago? O ¿cómo debo hacer eso? Pero siempre la respuesta de Dios es como que Él nos sostiene, como que nunca nos deja caer. Entonces creo que en este camino que he pasado, ¿verdad? Que en ese camino que he vivido, he podido experimentar de verdad cómo la mano de Dios nos sostiene, pero de verdad nos agarra ahí, que te dice, Josué, a pesar de que tal vez no me veas que estoy acá, pero estoy acá y te sostengo. Entonces ha sido como de las grandes certezas y convicciones que he tenido en este camino. Hermano, no sé si tú lo has escuchado, pero hay algunas personas que dicen, oye, cuando uno entra a la vida consagrada, al sacerdocio, uno como que pierde muchas cosas, como que tienen que haber muchas renuncias, ¿no? ¿Qué es lo que tú has perdido, ¿no? O a lo mejor has ganado, ¿no? Has tenido que a lo mejor ir dejando algunos elementos en tu vida atrás y has ganado algo, no lo sé, ¿no? ¿Estás de acuerdo con esa frase o de pronto sientes que lo que has ganado, entre comillas, ha sido incluso más de aquello que has dejado atrás?
Eso es muy interesante porque justamente cuando yo estaba en mi proceso para ver qué hacía, ya me voy, sigo tocando en la orquesta o qué hago, muchos de mis amigos o compañeros me dijeron: "Ay, tú vas a dejar todo eso que te ha costado trabajo, te ha gustado mucho el estudio, todas las horas que has dedicado acá". Y entonces es interesante porque una vez un fraile me decía: "El Señor no te quita nada, sino que más bien te da más". Mm. Y eso lo he podido experimentar totalmente aquí en este camino. ¿Por qué? Porque la gente me dice: "Ay, pero ya no vas a hacer música". Al contrario, hago mucha música. ¿Y qué quiere decir con esto? Que el Señor no me quitó nada de lo que yo amaba, que era la música, sino que es el contrario, que empieza a transformarse, a modificarse, que ahora es la música para, para un servicio distinto, primero que todo en mi comunidad, con mis hermanos, para la iglesia, para la gente. Entonces, de verdad que el Señor no te quita nada, sino más bien que te da muchísimo más. Me ha dado amigos nuevos, me ha dado experiencias increíbles, me ha dejado conocer personas que me han enseñado muchísimo, pero todo esto, el Señor no me ha quitado nada, sino que más bien el Señor me ha dado más, me ha dado aún más de lo que yo no me imaginaba, digamos. Mm. Porque una parte yo digo, bueno, tal vez sí yo voy a dejar de hacer música como lo hacía antes, o tal vez no voy a hacer música, que por aquí voy, digo yo. Pero en este camino he podido ver y he podido aprender que de verdad, como me decías, este hermano, el Señor no me ha quitado nada, sino que el Señor me lo ha dado de una manera más y de una manera distinta, en la forma de cómo enseñarle a mis hermanos, de cómo cantar con ellos en las vísperas, de cómo cantar los salmos, cómo enseñarle a la gente a leer música en las parroquias, a cantar en la formación. Ha sido más bien un gran tesoro, en realidad. Cómo enseñarle a los curas a cantar las misas también. Exactamente. Sí. Oye, me imagino que cuando llegaste a Chile, a este espacio formativo, trajiste, junto con hartas cosas en tu maleta, trajiste sueños también, ¿no? ¿Esos sueños crees tú que valen la pena después de estos 3 años, versus el haber dejado tu familia? Claro, claro que sí, por supuesto, porque esos sueños son los que hasta el día de hoy me siguen sosteniendo y me siguen haciendo querer seguir más y seguir más adelante y seguir firme en mi decisión. El sueño, primero que todo, de poder consagrarme a Dios. Y esta consagración, yo sé que a veces es difícil dejar a nuestra madre, a nuestro padre, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros sobrinos más encima, que están tal vez algunos pequeñitos, y todo esto, pero también tengo que ver lo que el Señor me pide a mí. Me pide a mí, cada quien ya en mi familia, cada quien va construyendo su vida, lo que el Señor le pide a ellos específicamente, pero que lo que el Señor me pide a mí, ese deseo, ese sueño siempre como de consagrarme, de poder entregarme, de poder darme de todo de sí para la gente, digamos, para la misión, Mm. para la iglesia. Y eso es lo que todavía sigue y lo he podido, sobre todo, ir reafirmando en ese tiempo que vine acá a Chile. No es como que viene y yo, ay, no, no, sino como que este caminar que he ido aprendiendo cada año, he ido aprendiendo más, me hace todavía vivir con esperanza, como este deseo de la consagración religiosa, de la entrega al Señor. Bueno, a propósito de esto, prontamente tú presentaste tu carta de petición para ingresar al noviciado Mm. y si Dios quiere, en un mes más, 2 meses más, ¿no? Ya tendrás que empezar a preparar nuevamente tus maletas, pero ahora para ir al noviciado, ¿no? Eh, Me imagino que primero que todo es una tremenda alegría para ti, ¿no? Si lo pediste y vas a vivir esa experiencia. ¿Qué significa para ti el haber pedido ir al noviciado? ¿Qué significa para ti el ir cumpliendo ese sueño que tú nos acabas de compartir? eh, Especialmente en esta etapa del noviciado que es tan bella, ¿no? Es tan bonita. Nosotros en el primer capítulo de nuestra segunda temporada tuvimos al padre Juan Francisco, que él es el maestro de novicio y nos hablaba de esta etapa, ¿no? Y nos explicaba de qué se trataba, qué sucedía. Pero ¿qué significa para ti querer ir al noviciado y vivir esa experiencia? Bueno, siempre cuando se habla del noviciado, siempre uno lo relaciona mucho como con las películas y con las cosas, ¿verdad? Y con la historia, pero en la experiencia personal es como
ya es como el noviciado, me imagino que el padre Juan también lo estaba explicando, que ya es el proceso de integración en la comunidad formalmente, ¿verdad? Ya como el año canónico, de verdad que ya es la preparación para la consagración religiosa. Y entonces yo como, ay, wow, digamos, ¿verdad? Es como lo que uno está esperando en este tiempo y cómo voy a preparar, Josué, o cómo voy a poner mi corazón para que en este tiempo, en este año de gracia que es el noviciado, que el Señor empiece como a seguir poniendo más semillitas de las que ha ido poniendo en este camino. Y sobre todo ver esas semillas empezar a florecer en lo que es mi deseo, digamos, mi sueño, mi meta de entregarme al Señor por medio de los votos religiosos. Entonces lo vivo con mucha esperanza, con mucha emoción. Estoy muy contento a la hora también de conocer a otros hermanos, ¿verdad? En otra realidad eclesial también que deciden ir a Lima, ¿verdad? Entonces es como muy emocionante, pero también es como un reto de cómo vas a vivir este tiempo, cómo te vas a preparar, cómo vas a aprovechar al máximo esta instancia del noviciado. Recordemos que esta etapa del noviciado, ¿no?, para nosotros, es una etapa que es un año, ¿no?, que tú hablabas del año canónico, es un año, ese año, por lo menos nosotros como Agustinos de Chile, tenemos esa etapa en Lima, Perú, y allá nos reunimos con otros hermanos que también van a vivir esa experiencia de otros países, ¿no? Le llamamos el noviciado intercircunscripcional, ¿no? Y se comienza esa etapa, ¿no?, el primer día, cuando te entregan y te pones el hábito. ¿Cómo te imaginas ese momento? Bueno, muy emocionante, en realidad, así como vestirme con el santo hábito, ¿verdad? Que ha marcado a los hermanos, que los seguía durante siglos, ¿verdad? Durante todos los siglos de la orden, y poder ser parte de esta historia, de esta entrega de la orden a la iglesia, que ha sido durante tanto tiempo en la iglesia, que ha hecho tanto bien en la iglesia, y sobre todo es como una gran responsabilidad. No es como, ay, qué bonito que me voy a dejar, cómo voy a sentir, sino que en la responsabilidad que conlleva vestir el hábito de la orden, ¿verdad? Como lo que representa en sí la gran responsabilidad. Primero que todo, como decía, es una tradición de hermanos que ha pasado de siglos, de mucho tiempo en la iglesia, desde los santos de nuestra orden, desde los hermanos, y ser parte totalmente de esa historia que ha ayudado a la iglesia, que ha ayudado a la evangelización y sobre todo a la construcción de una sociedad más entregada tal vez a Dios, y cómo los agustinos han actuado en ese momento en la iglesia, ¿verdad? Y yo ser parte de esto, digamos, también es como algo como que eso es como que me da como ese sentimiento, digamos, también. Y un sentimiento que empieza con ese momento y que se va viviendo durante todo un año, y que al final de ese año de noviciado uno hace su primera profesión religiosa, ¿no? La primera vez que uno profesa estos votos de pobreza, obediencia y de castidad, ¿no? Es la primera consagración que uno tiene. Y hemos hablado acá también, junto a otros hermanos, sobre los votos como una experiencia liberadora, ¿no? No como una experiencia que te coarta de aspectos de tu vida, sino que una experiencia que nos ayuda a vivir con mayor plenitud y desde la plenitud de Jesucristo, ¿no?, que vivió también pobre, casto y obediente. En algún momento, y Dios lo quiere, yo también me gustaría que lo viviera, que te consagraras a través de estos votos. Particularmente, ¿hay alguno de ellos que tú crees que te puede dar más plenitud en tu vida? Sí, bueno, he estado pensando un poco eso a través del tiempo, ¿verdad? Es algo que vas a descubrir igual Claro. al final del camino, pero desde lo que puedas proyectar, imaginarte. Me llamó la atención mucho lo que es el voto de la castidad, Ujú. porque a veces nos referimos solo a la castidad de la parte sexual, de la parte de contenerse, pero la castidad es mucho más que eso. La castidad, digamos, es la unión, digamos, ¿verdad?, de la parte corpórea y con la parte espiritual. Y a veces solo pensamos mucho en la parte corpórea y como que dejamos más de lado la parte espiritual en la dimensión de la castidad. Entonces mismo San Agustín dice que la castidad es lo que nos devuelve lo que se nos había sido dispersado.
Entonces, cómo vivir la integridad de la castidad en la parte corpórea y sobre todo espiritual, es como redescubrir la dignidad en sí del hombre. La dignidad del hombre, que el hombre también está dado como don. ¿Cómo descubrimos esa parte del don? Entonces, eso me llama mucho la atención, como que me gustaría profundizar más desde mi dignidad como hombre, desde mi libertad, en cómo también en el sentido del don. Entonces es como muy interesante esto de mi dignidad, igual como nos dice el concilio en la Gaudium Spes 22, que Dios nos revela al hombre lo que es el hombre en sí. Entonces, como ese camino que siempre se va construyendo por medio de nuestra vida, sobre todo por medio de la castidad, cómo el Señor se nos revela por medio de este voto de la castidad, digamos. ¿Cómo podemos redescubrir esa dimensión de la libertad, de la dignidad humana, sobre todo para una entrega que vamos a hacer con la gente, para la iglesia? Entonces, eso es lo que me llama mucho la atención como de este don, en cómo puede ayudarme a descubrir mi libertad, sobre todo a ahondar más en mi dignidad de hombre, en cómo entregarme en sí a plenitud, ¿verdad? Porque también la castidad es entregarse desinteresadamente, algo darse desinteresadamente también es parte de la castidad. Entonces, como que eso me gustaría como poder ahondarlo y cómo profundizarlo un poquito sobre eso. Y bueno, mira, y por supuesto que lo que nos estás diciendo eh, puede ir mucho en contrasentido a lo que hoy en día podemos estar viviendo como sociedad, ¿no? Y aquello que también se nos invita. Eh, ¿Cómo mirarías tú esta opción que tú estás tomando, ¿no? Haciendo un paralelo con lo que como sociedad estamos optando? Porque pareciera ser que van como por carriles que no siempre van muy alineados, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, eso lo vemos muchísimo. Más en esta época es muy constante, que es como si estuviéramos nadando contra la corriente. Pero entonces luego Está mal nadar contra la corriente. luego pero tenemos que entender el sentido, un Mm. sentido de cómo también como iglesia y como la vida consagrada debe también, lo que nos pide también la iglesia, discernir los signos de los tiempos, Mm. en cómo todavía la vida consagrada puede convertirse en una luz que ayude a deslumbrar tanta oscuridad, tanta creación, todo lo que vivimos en el mundo, desde la desesperanza, desde la parte interesada de la gente, la indiferencia, y cómo la vida consagrada puede ser un signo de esperanza, puede transformarse en la sensibilidad que a veces se ha perdido en el mundo, en la indiferencia, cómo la vida consagrada puede iluminar esta sociedad, digamos, desde el acompañamiento, desde la entrega, del servicio pastoral, de viviendo adecuadamente como hay que vivir desde los consejos evangélicos. Y sobre todo, la realidad de la iglesia es como de verdad deslumbramos la luz de Jesucristo. La luz de Jesucristo, que es lo que el mundo a veces quiere apagar. Entonces yo siento que eso es un desafío de la vida consagrada hoy, en ese momento, en cómo la vida consagrada tiene un eje de avance, de camino, hacia lo que debería ser de verdad en esta época, sobre todo anunciar el Evangelio, pero sin despegarse, sin aislarse de las realidades que vive el mundo, sino insertado en el mundo y cómo podemos ser ese signo de esperanza. Bueno, ahora que estamos en el jubileo, Sí, claro. hablamos tanto de la esperanza, ¿verdad? Cómo la vida consagrada de verdad puede transformarse en un signo de esperanza, no que se separa de esta realidad, sino que la integra y sino que también la empieza a transformar desde el Evangelio, como decía, y sobre todo de la vivencia auténtica de los consejos evangélicos. Bueno, desde la dimensión ya más cristológica, siempre tiene que asumirse aquello que quiera redimirse, ¿no? Nos acompañaron, bueno, es San Gregorio, ¿no? Con estas reflexiones desde hace muchos años atrás. Y a veces cuesta mucho en los hogares, en las casas, ¿no? Asumir esta realidad de ser también promotores vocacionales dentro de las casas, ¿no? Incluso, y hablando de nuestras propias familias católicas, ¿no? Muchas veces se prefiere que los hijos, las hijas, no se hagan estos cuestionamientos y ojalá que no les llegara estas preguntas, ¿no? A veces las familias no saben qué hacer cuando a sus hijos se les presentan estas inquietudes. ¿Qué consejo les darías tú a las familias en este sentido? ¿Cómo los podrías apoyar tal vez o decirle algo práctico para que
para que no dejen solo esas inquietudes que pueden estar en sus casas o que tal vez puedan presentar el tema en los hogares y puedan conversarlo. Es primero que todo, yo creo que es importante, como se dice, padre, el acompañamiento. Y sobre todo poder expresarlo con las familias, porque ¿qué es lo que pasa también muchas veces? Que a veces también los jóvenes, por miedo a lo que les van a decir o por miedo de que no me van a apoyar, y empiezo a quedarme callado y empiezo como a reprimir ese sentimiento, ese deseo de vocación. Primero que todo es importante expresarlo. Mamá, papá, vea, estoy pasando esto, tengo esta situación. Y sobre todo, como la familia es una apertura de acompañarlo, ¿verdad? Aunque a veces yo sé que hay familias que no se lo toman bien, que a veces hay familias que dicen, no, no vas y punto, ¿verdad? Exacto. Pero como esa parte de estar cerca de la familia y de la madre, pero pónganse también la mano en el corazón, ¿verdad? Y sobre todo la felicidad de los hijos, ¿en qué está? En apostar por esto. Y sobre todo, ¿y cómo hace uno mejor? ¿Cómo puede discernir mejor uno? Si su madre o su padre también pues, lo acompañan a uno en esto, en este caminar, desde la oración, desde el acompañamiento, decirte, Claro. hijo, aquí estamos y aquí vamos a apoyarte, a seguir contigo. Y si miramos desde el otro lado, ¿no? Si de pronto hay un chiquillo que de pronto tiene esta inquietud, ¿no? Este deseo, este ardor del corazón, ¿no? De la que hemos hablado, pero de pronto sus amigos y amigas le dicen, oye, vas a perder la vida, ¿por qué te vas a meter a esos lados? O incluso personas que ni siquiera se lo pueden comentar a alguien porque los molestan, porque los hace sentir mal. Jóvenes que tal vez no saben cómo orientar esta inquietud vocacional. ¿Qué consejo le darías tú a esas personas? Pero que todo yo creo que es importante lo que es arriesgar. Arriesgar, pero arriesgar por quién, arriesgar por Jesús, ¿verdad? Porque tampoco podemos vivir con el sentimiento de qué hubiera pasado. Porque he escuchado testimonios, inclusive lo compartía con los chiquillos de las jornadas vocacionales, Ujú. de personas que han vivido tal vez pensando si yo hubiera sido buen sacerdote, yo hubiera sido un buen fraile, pero yo no pude arriesgar, porque me dio miedo, no me pude lanzar. Aquí yo les invito como que no se queden con el sentimiento del que hubiera pasado si hubiera ido. Ve y arriesgate, arriesgate, y si bueno, si no es, no es, no importa, todo sigue normal. Pero y si sí es, Ujú. y si sí es de verdad que el Ujú. Señor te está llamando, hay que arriesgar. Porque yo creo que el sentimiento de vivir con el que hubiera pasado, eso te va a cargar muchísimo toda tu vida, te Carcomer va a la vida. carcomer siempre. Mm. Entonces es importante, ¿verdad? No pasa nada, no hay que tener miedo. Aunque yo sé que el miedo nos invade, ¿verdad? Nos invade muchísimo, pero es arriesgar. Arriesga, busca ayuda, acércate a alguien que te pueda ayudar, coméntalo con algo, con tus amigos, ve a consejería espiritual, a dirección espiritual, habla con el sacerdote, con el hermano o con la hermana, pero arriesgate, no te quedes con ese sentimiento de qué hubiera pasado. Y así va a pasar los años y los años. ¿Por qué? Porque descubrir la vocación de uno como humano es buscar en sí la plenitud de la felicidad. Entonces, si yo quedo frenado a mi vocación, entonces ¿dónde voy a encontrar yo la plenitud de mi felicidad? Tanto de que sea tu matrimonio, que sea con tu familia, que sea la vida consagrada, pero siempre el Señor va a querer que nosotros seamos plenos y seamos felices, ¿verdad? Entonces Él nos pone las herramientas, nos pone así como en materia de plata a veces, para que podamos encontrar esta felicidad, esta plenitud que la encontramos en Jesús. Pero es de descubrir, es arriesgar. El sentimiento de, como te digo, el sentimiento de el que hubiera pasado es terrible y persigue lastimosamente a muchas personas hasta el día de hoy. Entonces, ¿y eso en qué se transforma? En tristeza, en frustración, en desesperanza, en agobio. ¿Y para qué vamos a vivir con eso? ¿Verdad? ¿Cierto? Sino que nada más es de ir y soltarse un poquito. Dejarse llevar también por la mano del Señor, ¿no? Dejarse llevar por la Sí. mano del Señor, arriesgar por el Señor. Si a veces hemos arriesgado tantas cosas por cualquier cosa que es vana, ¿verdad? Mm. Y ahora, ¿por qué nos cuesta un poquito? Y más si se trata de nuestra vida. Porque ¿quién es el único que le preocupa nuestra vida? Nosotros mismos. Nuestra felicidad depende de nosotros mismos también. ¿Tú crees que eres feliz? Sí, ahorita me siento muy feliz.
encontrar la felicidad aquí con los hermanos. Me siento todos los días, bueno, cuando voy a la capilla, a la meditación, le doy gracias a Dios por la comunidad, por los hermanos, que a pesar de que a veces hay momentos muy complicados, ¿verdad? A veces momentos difíciles, a veces momentos de desolación, de desierto, pero puedo decir que me encuentro muy feliz, me encuentro muy animado. Los hermanos siempre te apoyan, inclusive te hacen encontrar la felicidad de ellos sin darse cuenta que estás viviendo algo. Esa es la gracia también del Espíritu que habita en la comunidad. Hacer como que ellos, que mismo el Señor se manifieste por medio de los hermanos para animarte, para recordarte, aquí estoy, no te he olvidado, aquí estoy. Y eso los hermanos también lo manifiestan. Es algo muy, muy hermoso. Y me siento muy feliz. Qué bueno, pues se te nota, pues hermano. Oye, si tuvieras que resumir este caminar, estos 3 años, o tal vez un poquito más de tu experiencia propia vocacional, si tuvieras que resumirle en una imagen, en una frase, ¿cuál elegirías y por qué? Bueno, se sabe que a mí me encanta todo lo que es lo natural. Sí. Yo me imagino, miren la Me imagen como encantan las plantas, ¿no? me encantan las La plantas, me naturaleza. encanta todo esto. Yo me lo imagino como un campo florido. ¿Por qué? Porque a pesar de todo, la misericordia de Dios sigue alumbrando con tantas manifestaciones, y esas manifestaciones son los tipos de flores, las hojas, el sonido del viento en el campo, los olores, y como la misericordia de Dios se manifiesta en tantas formas. Y entonces él lo puedo ver así. A veces que se marchita un poco la planta, sí, ¿verdad? El campo, pero viene otra vez el agua y que la hace brotar, que la hace retomar fuerza. Entonces siempre, bueno, me imagino como eso, como un campo, ¿verdad? Como un campo donde que hace florecer, que hace crecer, que llega la luz del sol, que luego como la misericordia de Dios y hace brotar las cosas, su amor, su ternura. Y sobre todo ese campo, a veces soy yo, que a veces la tierra ha sido dura, que a veces se ha sentido seco, que a veces se ha sentido sin ningún brote, pero eso es como el Señor a veces, o sea, como que lo puedo explicar más o menos así. Muchas gracias, hermano Josué. Y gracias por este espacio también de conversación, ¿no? Estamos llegando al final de este capítulo. Quiero volver a invitarte para que si tienes esta inquietud vocacional, ¿no? Puedas contactarte con nosotros. Próximamente, como les decía, y desde ya, de hecho, puedes empezar a contactarte ahí por nuestras redes sociales, nuestros distintos medios de contacto, y puedas también ir generando esta conversación, estas preguntas. Nosotros podremos acompañarte en encontrar las respuestas. Y ya desde el año 2026 vamos a empezar con nuestro primer encuentro vocacional en el mes de abril. Así que desde ya empieza a contactarnos. Puedes seguir también escuchándonos, compartiendo estas distintas instancias de conversación en torno a la vocación, a la vida consagrada, a las etapas formativas. El próximo capítulo vamos a hablar también sobre otra etapa formativa y invitarte para que puedas resolver también tus dudas, acompañarte por alguien más. El día de hoy queremos dar las gracias a nuestro hermano Josué por estar presente, por también caminar junto con nosotros en esta provincia agustiniana de Chile, y también te queremos desear lo mejor para este año de gracia, para este año de noviciado, desearte que pueda ser un año donde puedas realmente sentir esa presencia del Espíritu Santo que te va a inundar, ¿no? Y que te va también a ayudar a que sea como una experiencia de reservas espirituales que te va a ayudar para toda tu vida. Así que felicidades también nuevamente y muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Padre. Ha sido un honor y que, bueno, que Dios bendiga y que mucho ánimo con todos sus proyectos y con todo. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos en el próximo capítulo y aprovecha de activar ahí la suscripción al canal para que te puedan avisar cuando aparece el nuevo capítulo de nuestro podcast Corazón Inquieto. Hasta pronto. Nos vemos.